¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas y futboleras tardes. Ya sé, a usted que nos acompaña fielmente a pesar del encuentro México-Brasil. Hombre, gracias por acompañarnos. Hoy, señoras y señores, es martes 17 de junio del año 2014 y estamos transmitiendo a través de la señal de canal 154 de cable y desde luego a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, agencia informativa líder en el noroeste del país. Y esto desde luego es producto del enorme esfuerzo de este equipo de profesionales que hace posible esta agencia, que le lleva cotidianamente y oportunamente la información que se va generando conforme se produce. Y desde luego también pues es resultado de su preferencia y de su confianza, cosa que le agradecemos. Le agradecemos también tomar nota del número telefónico que nos permite mantenernos en contacto. Es el 6087645. Le recuerdo que Agencia Fronteriza de Noticias está presente en las redes sociales a través de Facebook y de Twitter. De igual manera, tenemos una dirección de correo electrónico que le comparto, es ¿sí? afnpolitico@gmail.com. afnpolitico@gmail.com. Es justamente el mecanismo de encuentro, de contacto para recibir sus comentarios, sugerencias y recomendaciones, desde luego. Mire, entremos en materia rápidamente porque hay además bastante información y muy interesante, por cierto, que se ha generado en las últimas horas y entre ellas, entre estas notas, un par de asuntos de carácter nacional que, qué bárbaro, ¿eh? Usted recuerda seguramente al señor Fausto Alzati, que fue un hombre polémico, un funcionario, yo me imagino usted ocupó el cargo de secretario de Educación en este país, tuvo sus 5 minutos de notoriedad. Este hombre que bueno, presumía un título que nunca tuvo. Imagine usted el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Educación Pública, y despachó como tal del 1 de diciembre de 1994 hasta principios de 1995 y fue obligado a renunciar en 95 precisamente al descubrirse que ostentaba falsamente un título de doctorado. Sí, un título de doctorado. Vuelve a hacer noticia este hombre, primero porque, para quienes no lo sabían, pues el señor Fausto Alzati fue revivido en esta administración, la de Enrique Peña Nieto, y pues estaba precisamente en la Secretaría de Educación Pública nuevamente, pero ahora ocupando el cargo de director general de televisión educativa. Imagine usted, director general de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública, y con ese cargo y con esa responsabilidad y con ese nombramiento, pues ya se metió en una nueva bronca, porque pues ya trascendió finalmente lo que había empezado así como un pequeño escandalito, que al señor le molestó alguna exposición efectuada precisamente en las instalaciones de esa dependencia. La inauguración de una obra, pero además la lectura de un poema a México, así se llama, Hombre de México, dedicado al expresidente Lázaro Cárdenas del Río, en donde el señor Alzati estuvo presente y, bueno, armó un escándalo tal que además está grabado en audio y en video. Y se lo vamos a compartir ahorita justamente regresando de esta pausa, porque de veras, quédese con nosotros, vale la pena, esto está genial, ¿eh? Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan.
Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hotelticuan.com. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Pues, ¿qué tal, Enrique? Ya te venía escuchando. Lo que pasa es que me quedé viendo un Sí, poco ya te vi. Ya dije yo. Ya me descubriste. Ya valió gorro. Aquí esta mujer se quedó viendo el partido. Claro. Es que me solidaricé con el resto de nuestro auditorio. No me digas. Claro. Dije, ¿qué están haciendo? Viendo el fútbol. Dije, pues vamos a ver el fútbol para poder traerte noticias frescas. Pero bueno, pues como que todavía no hay. No, pues, creo que no, ¿eh? Esperemos por lo menos hasta el minuto 30. 30. Sí, A ver no, si- lo que pasa es que no lo estaba viendo, así que no puedo decirles, pero me lo estaba imaginando. Dije, vamos a ver cómo habrán empezado, de qué colores van, los himnos, todo Bueno, esto, la ¿no? ola. La ola que viene, la Hola, que va. hola. Hola, por cierto, a nuestro auditorio, y quiero mandar un saludo muy especial a alguien que nos dicen que es muy fan de nosotros, de aquí del ¿De programa. veras? Sí, don Miguel Moguel, Don de Miguel la ciudad de Moguel. Rosarito, Oh, que caramba. pues ya nos ve, según esto ¡Don Miguel! me comentaba Mario Rivera, y que cuando no entra el programa les llama y les dice, ¿Qué pasó? Así siga, don Miguel, ¿verdad? Don Miguel. Tiene buen gusto. Usted sí sabe. Así que le vamos a dedicar este programa que nos debe Me estar parece muy viendo, bien, nos don debe Miguel. estar escuchando a través del canal 154 de Baja TV, que te manda saludos, Mario Rivera. ¿De veras? Platicamos Mario. acerca de ti, de tu desempeño, teniendo por medio una machaquita de langosta de la Oh, güerita. mi hermano. Sí, dijo, ¿le habría gustado a Enrique? ¿Verdad? Dije, sí, le habría gustado a ¿Qué? Enrique. Nos acordamos Hija. de Enrique, nos acordamos de ti. Gracias, Estuvimos ahí Qué haciendo hija me caes. comentarios. Ay, Cortés. Fíjate, yo vengo, te platico, te Sí, digo, te gracias. comento Gracias, que estuvimos acordándonos muy bien de ti. Ahí, con Claro. un clamatito de almeja. Ay, 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 ay. Pero te mandan saludos de Rosarito. ¿Qué? Y me decía, no le digas, no vaya a sufrir. Mi hermano. Unas tortillas de harina, Enrique. Ya, Cortés, ya. Ay, ya. Dios mío, no. No, Ya. no, y espérate, los frijoles Oh, refritos, maldita sea, ya. en la güerita. ¡Hijo! Ahí en la calle principal de la ciudad de Rosarito. Qué poca, ¿eh? No, fue mucha, mira, pero así, no te la Qué terminaba. cinismo, ¿eh? Saludos a don Miguel. Y ahí me platicó Mario que nos mandaba saludos y que siempre estaba muy atento al programa. Y la güerita, Pero, justo mi lugar fíjate, favorito. pues tú ya Chihuahua. conoces ahí, Sí. para qué ibas a ir otra vez de regreso allá? Porque me Pero qué gusta. necesidad. ¿Para qué tanto problema? Ojo. El problema el que tiene Eh, es Alzati, ¿verdad? Que estabas Sí, comentando. qué feíto, hombre. Mire, es más, mire usted, esto que va usted a leer ahí en una imagen congelada que tomamos del intercambio tuitero entre el señor, el señor funcionario de la Secretaría de Educación Pública, el director de televisión, imagina De usted, televisión educativa, de ¿no? televisión educativa de la dependiente de la Secretaría, y alguien con quien se confrontó precisamente por este evento, en donde le recuerdo, le comento, se estaba presentando una exposición de la muralista Aurora Reyes. Creo que estaban hablando algo acerca del petróleo, algo de un libro que exaltaba la figura del expresidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Creo que fue así, más o menos en ese marco, y se enojó porque
creo que pensó que estaban, pues, tratando de denostar la figura del Le actual molestó presidente, sí, le ¿verdad? molestó particularmente la lectura de un poema Así es, dedicado a un poema. Cárdenas, hombre, en los 40, imagine usted. Pero pues estaba escuchando así fantasmas, estaba viendo Yo digo, fantasmas y ¿dónde dijo, qué es esto? si están No, hablando en están contra, golpeando a mi presidente. No, aquí en mi área de solo responsabilidad lo golpeo yo. solo lo golpeé yo. No, 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 no. Con mi presidente Nadie se hasta la mete. abyección. Es que creo que el poema criticaba la entrega del petróleo a extranjeros o algo así, ¿no? Y destacaba la acción del expresidente mexicano. Entonces me imagino que algo en su mente de este señor, Se torció en el sí, camino. sí, sí, ahí empezó a moverse y dijo, bueno, si están criticando lo que pasaba entonces y es lo que está ocurriendo ahorita, Petróleo, quiere decir, presidente. sí, traiciones, bla, bla. No, pues es a nuestro presidente. Cuidado, críticas torpes. El señor Alzati estaba, pero hecho una basilisca, un basilisco. Y Ahí ahí está, está, mira. mire, ese intercambio tuitero en donde se enfrenta con Tania Enríquez. Dice esta dama, insulta borracho a los invitados en la inauguración de exposición Aurora Reyes. Y le contesta Fausto Alzati, no me prestaré a críticas a mi presidente. Dices que lo defiendo ebrio, imagínate, sobrio. ¡Ah! ¡Ay, Así me perro! gusta. ¿No? Y luego dice Tania, no Perro. era crítica al presidente, sino un poema escrito por Aurora Reyes de 1948. Y contesta Alzati, poema malicioso y perverso que expresa un torpe cuestionamiento a la autoridad Lo vigente. malinterpretó el hombre. No en la DGTV, o sea, en la Dirección General de Sí, Televisión no crean que Educativa. quería decir una No, no, grosería. no No, ahí. no, no. No, no es mentada. Y le contesta Tania, queda claro que desconoce a la poeta Aurora Reyes y su ignorancia ofende a los que sí la conocemos. Ups. Feíto, ¿verdad? Fausto Alzate le responde, tan la conozco que accedí a la exposición, pero no a sus críticas torpes al gobierno que sirvo. Pero la cosa no paró ahí, mire usted, el intercambio de tweets es más amplio, sin embargo, esto nada más para bosquejar un poquito y mostrar el ánimo, la forma que utiliza el funcionario. Y hay dos momentos de este evento que son grabados, uno de ellos videograbado, que no lo vamos a compartir aquí porque es hasta el final una pequeña intervención, de hecho cuando explota lleno de ira, e interrumpe diciendo, basta, no escucho más. Lo que va usted a escuchar es un audio que exhibe al funcionario casi en el resto de su intervención agria, reclamando lo que en su opinión era una ofensa al presidente. Era un poema malicioso y perverso que expresa un torpe cuestionamiento a la Y autoridad vigente. pernicioso y Ah, demás. no, sí, sí, cuidado. Y mire, dura menos de un minuto, pero ponga usted atención porque las lindezas que dice este hombre de veras son de lujo viniendo de un funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Mire, ahí está. Arriba Peña Nieto. Arriba Peña Nieto. El que esté de acuerdo conmigo que diga. Arriba Peña Nieto, ¿sí o no? No, grítenlo. Arriba Peña Nieto. Quiero ver las manos. No, por favor. Arriba Peña Nieto. Quiero ver las manos. Ese pendejo estaba trabajando. Su poema es una mierda. Es una estatua del presidente. Que sí. Aurora mis huevos. Aurora se habrá muerto. Alzati en su jugo, haciendo gala Del lenguaje muy propiamente sí, establecido, muy propiamente hablado, claro. correspondiente a esto que él mismo exhibe en su perfil, en su biografía, correspondiente a un político, economista y abogado, experto, temas digitales, educativos, energéticos y de No, infraestructura. currículum tiene el hombre. Masón, budista, guadalupano, liberal, caray. Mahler y Rachmaninoff. Guau, 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 ¿qué? O sea, no es Me cualquier, sonó como bazar ruso. o sea, no es cualquier pelagatos, ya lo sabe ¿De dónde usted, lo ¿no? sacarán, me Yo pregunto? no sé dónde sacan este tipo de personas, ¿no? Pero ya recordarás, ¿no? Decía, o dice mi mamá, dime de dónde son para traerme una carretada. Para traer una cantidad de esas. Sí, tirarlos allá por la Laguna Salada, Sí, porque no sea sí. que los vayan a invitar a gobernar ¡Braulio! también. ¿Dónde andas, Braulio Maldonado, hombre? Qué buena falta nos Ya, haces. también Digo, en otra propósito, ¿verdad? dimensión. A propósito de la Laguna Salada. A propósito de la Laguna Salada, mire, eso es lo menos que digo, porque en persona, o sea, personalmente en persona,
y vía Twitter Ajá. dijo, bueno, le echó pestes a la responsable del área de exposiciones de ahí, de la dependencia, la acusó de traidora a Ah, la sí, promotora claro. cultural del Salón de la Plástica Mexicana Por y estar permitiendo organizadora. estas ofensas para el señor Sí, presidente. Lilia Cárdenas, y le dijo, me traicionaste. Y la amenazó diciendo, mañana desmontan esa mierda, ¿eh? Sorry, palabra de funcionario Sí, sí, de la pero tú no eres Secretaría. funcionario, tú no eres funcionario. A ver, regresa por favor la cinta ahí. Y es a mí. Y ordené Ah. que la retiraran. No permitiré ataques en mi área de responsabilidad, ni me prestaré a críticas en mi Pero presidente. así dijo tan feo, sí, Dijo cierto, dijo eso cosas peores. y los acusó de seguidores de AMLO y no sé qué tantas Ah, cosas. claro, Que claro. fue lo que realmente Le molestó. le dolió, ¿verdad? Oye, ¿de qué arrabal lo sacaron a este hombre? No sé, pero por lo visto, eh, de veras hacen un proceso Yo creo para de investigación de... elegirlos tal cual como se necesitan para tenerlos ahí en posiciones importantes y luego la paradoja en educación, algo educativo, Por eso los escogen, ¿verdad? como aquel que presentaba a las maestras que quería Ah, tener las maestras de sí. ensueño. Oh, mire usted, y también en el área educativa, ¿no? Educativa por eso. Déjame contar hasta tres. A ver, una, Ah, dos, ah, tres. Es que eso es lo que va a tardar en salir de esta área, así es que no lo chispotearon pues ya. ya lo Ah, chispotearon. pues ya ves, ya ves, Ya lo ya. chispotearon Eso oficialmente. es lo único bueno que tiene este sistema priista de gobierno. Que es más Sí, rápido sí, sí, así, que ¿eh? cuando pasa una cosa de estas no los abraza y los Por lo protege, regular. sí, sino que dice, señores, gracias por participar. Muchísimas gracias por Sí, claro. participar. Fíjate lo que le valió al final su defensa a ultranza del No me presidente. ayudes, Sí, compadre. claro, Debe no, no, haberle, no, así como no. Mr. Profeco, ¿no? El papá de la ¿Qué, Lady qué, qué Profeco. pasará por la cabeza de los presidentes cuando ven esto? Se reirán y dirán, qué bruto, ¿a quién se le ocurre? No, montan en cólera. Se Ah, eso era encabritan. lo que habías dicho. ¿Te acuerdas aquella frase que me quería acordar? Que te decía que en algún momento te reías de alguien que escribió alguna frase hecha y no lograba Ujú. recordar es eso, y montó en cólera y decía, se me imagino, ¡arre cólera! Así yo ahorita, así yo ahorita te iba a decir y montó en Y cólera. montó en No, no cólera. creo, no creo. Yo creo que más bien primero se ríen como diciendo, qué bruto, ¿no? No Y te después, creas. sí, y después, a ver a quien corresponda, secretario de Ya, Educación, por favor, agradecele al SATI esta defensa, por favor, mándalo de vacaciones, porque creo que aquí ya no cabe. mira, creo que son menos tercos en realidad, ¿eh? Hijo de su tal por Por cual, lo que así he es. leído, por lo que me ha tocado ver al interior de los gobiernos, típicamente un alcalde, un gobernador y un presidente, lo primero que dicen, este pip, mándamelo Pero en al este caso lo está pip. defendiendo. Yo creo que cuando los agarran con las manos en la masa, como aquel notificador de sindicatura, sí reaccionan así. Pero cuando los están defendiendo apasionadamente y a capa y espada, se han de reír y han de decir, ay, No te gracias. corro por defenderme, Sí, te sino corro porque no lo por hiciste. pip. ¿Verdad? Por pip. Pues sí. Bueno, rápidamente otro tema porque se nos está yendo el tiempo. Y ayer me preguntaban y efectivamente dejamos de lado el tema porque teníamos otros que Ya. eran exclusivos, pero entre algunos que se nos quedaron en el tintero por pues toda esta vorágine de información, está lo del padre Raimundo Figueroa, Sí, cómo el no. padre desobediente, bueno, ex padre, ex Sí, ya no es, sacerdote, ya no mejor es. dicho, de la Iglesia Católica, que pues de repente lo agarran en función de pollero. Sí, Es hombre. increíble esto que ocurrió porque, bueno, no faltará quienes digan, estaba haciendo una caridad en su sensibilidad humana, pues vio esta necesidad de esta persona y así como luego protegen a personas que están Claro. huyendo de la ley, pues se le hizo fácil tratar de cruzarlo sin documentos a Estados Unidos y allá pues no importa que sea sacerdote, ex sacerdote o quien sea, agarran manotas y los llevan a detener, ¿no? No han faltado las reacciones de sus seguidores y hay quienes dicen Claro. que no fue así, que el gobierno de Estados Unidos está mintiendo, que él no se dio cuenta que este señor se subió y que iba en un compartimento de la parte posterior del vehículo, que cuando llegó a la línea, el padre, esa es primero una versión que no se dio cuenta, otra
que cuando llegó a la línea con esta persona, él le dijo que no llevaba el pasaporte, que se le había olvidado, y que el ex sacerdote lo informó al momento de llegar a la caseta de la gente de inmigración y aduanas. Sin embargo, esto último se me hace un poquito difícil porque tú sabes que cuando eso pasa, eso te ayuda. ¿Por qué? Porque estás diciendo, ¿no? ¿Sabe qué? Se me olvidó, se le olvidó el pasaporte, Claro. así, así, y pues cuando mucho te regresan o regresan al que no trae el pasaporte. Y considerando cómo actúan las autoridades norteamericanas, como hemos visto que lo hacen, yo sí creo en la primera versión esa de que pues llevaba escondido a este individuo, ¿no? A esta persona que pues quiso cruzar de esta manera a Estados Unidos y pues también durante el fin de semana perdón, logramos la entrevista o el comentario del arzobispo de la Sí, cómo arquidiócesis no. local, don Rafael Romo Muñoz, quien habla acerca de esta situación, pero es curioso que dice no solamente es desobediente él, sino también el hermano, porque Sí, sí sabías que hombre. tiene un hermano sacerdote también, ¿verdad? Me enteré de nada más de eso, pero no Sí, tenía sí, más datos tiene de un don hermano Gabriel. sacerdote que lo estuvo apoyando durante toda esta crisis que se dio Así es. Hace y 4 años que ya, qué hace 4 años, rápido. sí, y se quedó con él dentro de la iglesia que ya formaron en un Ujú. espacio cercano a la iglesia o al templo donde se encontraban. Y a raíz de lo que ocurrió, de este enfrentamiento con la arquidiócesis, este sacerdote también empezó a mostrar actitudes de rebeldía y desde entonces se decía que iba a correr el mismo o la misma Destino que su suerte, el mismo hermano. destino que su hermano y con lo que comentaba el arzobispo con nuestros reporteros este fin de semana era que ya no tarda, que va a hacer lo mismo, que lo van a regresar al estado laical, que es como ellos señalan, y que esto estaría dándose en un par de semanas cuando mucho, ¿no? O sea que le van a quitar la investidura al sacerdote, Así va a es. dejar de serlo igual que el padre Raimundo Figueroa, y pues será otro civil, otro ciudadano más, ¿no? Sí, la verdad es que fue toda una sorpresa ver esa imagen del padre Raimundo custodiado por dos Ujú, elementos, ¿no? ujú. Esposado el hombre. Y por más ejercicios de creatividad y de revisión que hice, no pude encontrar algo que me explicara qué es exactamente lo que pasó y cómo un hombre como él podía haberse involucrado en la aparente comisión de un Ujú, delito ujú. penado pues por el gobierno de los Estados Unidos. Te digo, perdón, que ¿Ah? solamente lo encuadro dentro de esa actitud que luego despliegan los sacerdotes o los hombres religiosos que dicen, ayudo no importando lo que Sí, sí, sea, sí, ¿no? sí, sí, es quizá lo más cercano. Si Eh, pensamos que actúa de buena fe. Si pensamos así es, efectivamente, porque no es raro además, mire, es el mismo argumento que usó la Iglesia Católica para justificar al padre Gerardo Montaño cuando sirvió de intermediario para que los Arellano Félix se reunieran con el nuncio apostólico en la Ciudad de México, Claro. con conocimiento del Procurador General de la República, en uno de los mayores escandalos que ha vivido la Y del Iglesia nuncio Católica en su país, apostólico. y del nuncio apostólico. Sí. Imagine usted el representante del Papa en nuestro país reunirse con los traficantes más buscados que Ujú. eran señalados como asesinos de el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Sí. arzobispo de Guadalajara, un hombre que fue obispo aquí en Claro, Tijuana. pero con la diferencia de que Ujú. al padre Montaño no se le encontró en flagrancia, no Así se descubrió, no se supo hasta es. mucho tiempo después, y la iglesia tuvo que reconocerlo. Claro que no actuó en contra, no simple y sencillamente dijo, pues es que le pidieron trato de ayudar, bla, bla, y el mismo padre lo reconoció y aceptó que hizo mal y aceptó que pues fue en cierta forma pues movido por las amistades con la familia y en cierta forma por cierta presión. Sí, Vamos a pensar que eso fue lo que influyó. En este otro caso ha existido una rebeldía abierta, ha sí, existido una actitud de ir en contra de todo lo que dicen los jerarcas de la iglesia a la cual pertenecía y se está involucrando en hechos que no son o aparentan no ser muy legales, por decir, además de esto, claro. tiene una serie de señalamientos en Rosarito de haberse quedado o haber maniobrado de alguna forma para quedarse con terrenos muy valiosos allá en Mm, Rosarito que según esto de alguna manera si no despojado o quitado se ha hecho aprovechando la buena fe de algunas personas. Me dicen que donde está haciendo su iglesia
está construyendo prácticamente todo un Partenón, que es todo un palacio, que es la iglesia más grande que existe por aquí. Y dices tú, ¿de dónde? Que por Ah, cierto hay otro templo que me caramba. dicen y que quiero ver que se está Sí. construyendo, no de la iglesia No, no, católica, no. pero aquí por En zona Río, en en la zona del tercera río, etapa. tercera etapa, Una que obra es de impresionante. musulmanes, creo, Creo que sí. pero que es muy Y impresionante, hay ¿eh? otro en la Ensenada. Ah, Impresionante de sí, pues veras. fíjate, y que va a atraer a muchos adeptos de esta Imagine usted. religión, ¿no? Pero volviendo a aquello, te digo que en Rosarito, según esto, es todo un señor templo. Sí, cómo no. De hecho, creo que lo vi este fin de semana. Me tocó ver ¿En parte de esa obra, Rosarito? sí, en Ajá. Rosarito. Y la verdad es que, bueno, independientemente de esas cuestiones, lo cierto es que el padre Raimundo ha sido un hombre controversial, respaldado, se entiende, por muchos seguidores Sí. que coincidían con él en los señalamientos que hacía hacia ciertos directivos de la diócesis tijuanense por diversos comportamientos y hasta homosexualidad y demás, Ujú, con nombres y apellidos que manejó en ujú. su momento. Y Que no entonces, es falso eso, que sí ocurre. sí, sí, Ujú, claro, porque hemos conocido historias de este tipo. claro. Pero el asunto este del delito que habría cometido en detrimento o en contra del gobierno de los Estados Unidos, ese es un asunto ya más delicado Sí. que difícilmente me parece va a poder quitarse de encima, ¿eh? Por lo menos un buen rato va a estar bajo buen recaudo, va a estar, Seguramente sí, sí, va a estar sometido a alejado proceso de del los rayos reflector. del sol, ¿no? De los rayos del sol, porque va a estar preso. En el caso del padre Raimundo, fíjate que al principio sí me pareció que había como una excesiva dureza de parte de la Iglesia Católica, de la jerarquía aquí de Coincido. la diócesis. Sí, ¿Por qué? Porque lo que supimos en principio fue que se le castigó ya que se reveló aquella decisión de la arquidiócesis de suspender el cancelar culto, exactamente las ceremonias dominicales con motivo de la la emergencia de la famosa influenza. emergencia de la influenza que se dio en todo el país y que de Así esta es. manera supuestamente nos estábamos solidarizando todos y Ujú. tomando medidas para evitar que esto se extendiera. Y dices tú, bueno, fue exagerado, no pasó nada, esto ya ocurrió, ya no tiene caso, pero después platicando con la gente de la arquidiócesis y viendo documentos, porque tuve la manera de ver documentos, era una sola acción de una serie de situaciones y señalamientos que ya se le venían haciendo y que se estaba demostrando que estaba actuando, podríamos decir, por la libre. Claro. Luego, tú sabes también que tradicionalmente, como ocurre con el ejército, como ocurre con otras, por decir, propios funcionarios de gobiernos, a los sacerdotes los están trasladando, los están rotando. Así es. Y ellos saben que es parte de esta forma de vida de la iglesia, porque también tratan de que no sientas pertenencia en un lugar. Eres Claro. universal, estás en todas partes y se trata de que también no establezcas intereses, vínculos o propiedades en alguna parte. Y era uno de los pocos sacerdotes que se negaban a cumplir con esa orden, que decía que era interesada por parte del arzobispo, podría ser, pero Puede era ser. una orden de un superior. Pero además de eso, se encontró cómo estaba lucrando con los cultos, con el culto religioso, cómo empezó a manejar todo un movimiento que tenía como intención atraer a las gentes de mayores recursos, sobre todo del otro lado de la frontera, cómo habían hecho un grupo para enfrentar a la Iglesia Católica. Me recordó más o menos el caso del padre Maciel, con todas las Proporciones proporciones guardadas. guardadas, porque a este sacerdote no se le conocen ese tipo de perversidades, ni No. desviaciones, ni nada por el estilo. Pero el hecho de buscar tener un núcleo que lo apoyara de parte de gente poderosa económicamente hablando. Sí. Y esto le permitía mover recursos de una manera indiscriminada sin, pues, tener ni autoridad para esto, ni informar cómo se estaba manejando. Entonces, aquí también tú te preguntas, todo lo que se está haciendo en Rosarito, cómo se ha mantenido celebrando oficios religiosos y además esa construcción que se está haciendo, dices cómo y de Ujú. dónde. Sí, claro.
Evidentemente, pues estamos ante un incidente que sacude la imagen de la iglesia y que coincide con señalamientos hechos en las últimas horas en el sentido de que la iglesia católica en esta zona, en Tijuana, está enfrentando el escándalo de 5 sacerdotes pederastas o Además, señalados por pederastia que están bajo investigación y que están en proceso de expulsión, en proceso ujú. de retiro, etcétera. Es un asunto que desde luego contribuye. Pero justo es Así decir es. que el propio arzobispo señaló o informó al Vaticano de esto y de la suspensión de estos sacerdotes. Y lo digo porque, Algunos de ellos están suspendidos sí, ya, sí, ¿no? y lo digo porque muchas veces, o algunos detractores del arzobispo, hacen señalamientos en contra de este como si fuera protector de, No, claro. como que los estuviera amparando. Y estoy viendo que una cosa es que no se haga público y otra cosa es que no se esté actuando. Sí, Y claro. posiblemente también esto tenga que ver con toda aquella línea que marcó el ahora Papa retirado, Benedicto 16. XVI, que empezó a actuar en ese sentido después de que tenía la cuenta pendiente precisamente del padre Maciel, Claro, que cómo cuando lo no. supo que era el encargado de la fe, o no sé cómo le llamaban De la doctrina a de la la fe, posición, cómo no. ándale, la posición que él tenía antes de ser papa, supo de esto y no hizo nada porque pues tenía Maciel amistad con Juan Pablo II. Así es. Pero muerto Juan Pablo II y ascendido al trono de San Pedro, el Papa Así es. Benedicto, decidió actuar y se abrió toda una cloaca que estaba en la iglesia católica, ¿no? Sí, Entonces cómo creo no. que en ese sentido también hemos avanzado y ya se está viendo cómo se están haciendo señalamientos y se están haciendo, pues algunas, se están tomando algunas acciones como en este caso. Pero si quieres ahorita continuamos, vamos a un corte, estamos en el programa FN Político y algo más, este día de fútbol Sí, en señor. México contra Brasil. Ya regresamos. Tijuana es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana. Ayuntamiento de Tijuana. Bueno, continuamos, gracias. Y también rápidamente, ya para ponerle colofón a este tema de mi parte, estaba leyendo el libro de Carmen Aristegui Ujú. acerca del tema de Maciel, del padre Maciel, Claro. que más bien es un compendio de las entrevistas que hace a todos los involucrados En el en el caso. tema, a quienes están a favor, a quienes están en contra, a los legionarios que fueron víctimas, presenta los documentos, muy bien documentado. Me gusta, al principio se me hizo un poquito denso porque entra con una de las entrevistas más, uh, en cierta forma fuertes, no en cuanto a su contenido, sino más que nada sobre conceptos del tema, y como que dices, "Ay, me va a estar medio aburrido", pero no, porque luego te presentan los testimonios
de muchas personas cómo no. que fueron víctimas, que obviamente por la educación que tuvieron, pues les ves o les encuentras un currículum extraordinario, ¿no? Así como el de este hombre, ¿no? Que han estado en tal universidad, tienen doctorados, tienen maestrías, y Claro, que tú te preguntas cómo pudieron ser víctimas, que claro, fueron cuando eran niños. sí, claro, desde Pero luego. a lo que iba es que en lo que concluyen en este libro, o lo que concluye uno de los entrevistados, que está reclamando a, creo que a la gente de los Legionarios de Cristo, el que después de lo que hizo el Papa de pues encontrar a este hombre pues como un delincuente, que cometió definitivamente delitos que eran incontrovertibles, decía que todavía en algunas casas de los legionarios tenían la foto del fundador, tenían su historia, así como que no se animaban a desvincularlo por todo lo Claro, que había ocurrido, ¿no? Y él sugería que la casa del fundador en su lugar de origen, que estaba convertida así como en un museo en su honor, que se convirtiera más bien en una casa para atender a sacerdotes con vicios de alcohol y drogas. Y eso me llamó mucho la atención porque dije, quiere decir que el problema está muy extendido, claro. que hay realmente muchos temas de estos que no trascienden, que no nos enteramos, y así como hay pederastas, hay drogadictos, o sea, porque el padre Maciel también se drogaba. Entonces hay drogadictos y hay alcohólicos. Así Pero si es. te vas también a la historia de la iglesia en México y de cómo se fueron involucrando las familias con sus hijos, entiendes también esto, ¿no? Porque que será hace 2, 3 generaciones cómo llegaban a los seminarios y a los conventos. Gentes que Claro. tenían problemas emocionales, gentes que iban porque sus papás deseaban tener un sacerdote en la familia, mujeres porque no se casaban o porque habían tenido un problema o habían ya dado su mal paso, gentes que tenían desviaciones sexuales y pues no querían salir del closet. Entonces como que toda esa gente con problemas graves emocionales caían en estos lugares. Entonces, ¿qué podíamos esperar en Claro. el caso de tener representantes? No sé, mentalidad, con qué personalidad, pues? Realmente es algo muy, muy delicado y también, bueno, interesante de conocer Cómo definitivamente. Y no. eso te permite entender por qué hay esos problemas y comprenderlos. Lo único que a mí me parece malo, que no justifico, es que no se acepte y no se castigue. Sí, la verdad es que ha habido un silencio cómplice de la jerarquía católica para ocultar. Uno entiende que razonablemente en un acto de autoconservación o de, bien, vamos a ponerlo así, de conservación y cuidado de la imagen de la institución, prefieren y hacen hasta lo imposible para que no se sepan, no se conozcan estos casos. Pero no es solo eso, el problema es que va más allá, sé que esas conductas van más allá y terminan convirtiéndose en un acto de complicidad por omisión, vaya, desacato incluso a las leyes, ¿verdad? En una actitud cómplice, porque bajo la visión de algunos jerarcas eclesiásticos, bueno, pues los pecadores hay que ayudarlos, ¿no? Y en ese ánimo se les olvida que están en el mundo terrenal, en una Claro. nación donde hay leyes y demás, y se brincan a la torera las leyes, como lo hacen muchos otros grupos de Como las poder, películas, claro. cómo te presentan a los sacerdotes, como personas que no importando leyes, Por reglamentaciones y nada, encima, sí te defienden a cualquier delincuente. Claro que claro. ahí en las películas te presentan a los delincuentes como que tienen corazón Oh, y bueno, algo, ¿no? sí, claro. Pero, pero viene siendo la misma situación al final de cuentas, y por una parte sí te pones a pensar, bueno, ¿será que esa es parte de su vocación, de su mística, para lo que ellos fueron formados y por eso actúan así? Pero pues no deberían. Así como el ejército ha cambiado, tiene que cambiar la iglesia. Así como muchos sectores lo Claro. han hecho, también la iglesia debe hacerlo. Es una de las instituciones que más ha tardado en abrirse, y Ujú. transparentarse, porque a menos que alguien me diga
y que justifique o que pueda justificar razonablemente que el padre Máximo, muy querido, hay que decirlo, por mucha gente, aquí mismo en esta comunidad, aquí en esta zona, Aquí muy cerca. aquí muy cerca, en Santa Cecilia, ¿verdad? Un párroco muy querido, haya participado activamente de las No, tareas no, no, no. El políticas. padre Máximo estaba en San Juan de los Lagos, en la 20 de noviembre. Sí, pero estuvo en su última ¿También etapa aquí? aquí en Santa ¿Sí? Cecilia, claro. Mm. A menos que alguien me pueda justificar razonablemente cómo este sacerdote en los años de la crisis política de los 50 aquí en Baja California y de los movimientos del PAN, se haya sumado a los grupos de panistas que llegaron incluso a armarse de bombas Molotov Ujú. para resistir y oponerse a los gobiernos del PRI. Pues Samuel Ruiz, Samuel Ruiz en en su Chiapas. caso en Chiapas, pero el padre Máximo aquí, ¿no? Apoyando la causa panista entre las gentes que llegaron incluso a armarse de bombas Molotov Ujú. para enfrentar a la Era autoridad. medio radical, ¿verdad? Sí, de los Chaparrito, ortodoxos, chaparrito, pero pero bravo, era... yo lo llegué a conocer, tú Sí, lo debes también. Sacó recordar. con su boina y que tiene su nada. Y a lo mejor esto que puede sonar fuerte e increíble, lo fue. Y yo le estoy confirmando un dato confiado a mí por panistas de la época que participaron en esos movimientos y que recuerdo muy claramente la participación del sacerdote, del padre Máximo, Máximo García, ¿no? Máximo García. Que es familiar de justamente de los panistas. Ah, pues por eso Max García. Max Y tu amigo García, Luis el García, regidor Luis que nos dio el García, documento. Que dice, el papá de qué Max malo. García, de Máximo García, vienen de esa familia, pues. Ah, pues entonces con razón apoyaba y simpatizaba con esa corriente. Bueno, Al final de cuentas pensaba igual claro, y sentían que las cosas no cambiaban en este país. claro, pero haciendo a un lado su responsabilidad espiritual, se fue a lo terrenal y decidió convertirse en un activista en este tipo de tareas. Ujú. Bueno, como esas, muchas cosas más, pero incluso algunas peores, como las conductas de sacerdotes homosexuales, pederastas, drogadictos, que eran ocultados por la iglesia. Y Ujú. esa es la parte que le ha hecho daño evidentemente a la institución, independientemente de sus nobles propósitos. Lo cierto es Claro. que Pero muchos de vuelvo a lo sus mismo, hay que integrantes, conocer la historia, pues sí hay que ver de sí, dónde venimos y cómo viene la iglesia desde y luego, cómo estaba esta cerrazón y esa verticalidad que hay en cuanto a las órdenes. y No que la hablo sigue de, habiendo esa sino hablo de verticalidad. actitudes, porque inclusive también en estos testimonios que dan las víctimas del padre Marcial Maciel, pues hablan de cómo se les inculca o se les inculcaba la obediencia al extremo. Así es. Ahí no podías cuestionar No, no, no. y era una pues orden de vida, inclusive donde ellos estaban pues enclaustrados, tenían prohibido cuestionar las instrucciones, hablar entre sus compañeros, inclusive hablarse de tú y darse la mano. Imagínate el ambiente, la vida y cómo van formando a niños que reclutaban desde los 8, 10, 11 años. Claro. Y como eso, pues podemos pensar que en otras congregaciones y la propia Iglesia Católica, que debe Sí, cambiar definitivamente, que está cambiando probablemente. Hemos visto pues tantas acciones también del Papa Francisco como se está convirtiendo en un reformador, ¿no? sí, Entonces, si cómo eso no. va a ser para bien, qué bueno. Interesante, claro, hay que decir, no todos son Marcial Maciel, Claro, claro. ni todos son el sacerdote de San Luis Potosí, que ha Ah, contribuido a sí, lastimar qué la institución cosa. de la Iglesia Católica. Para desgracia de la Iglesia Católica mexicana, los dos casos más De escandalosos México. son de México. Claro, pero el Debe del ser padre difícil, ¿eh? Maciel todavía aderezado con el No, hecho bueno, de la corrupción y claro, de los grupos de poder que se formaron y de esta actitud del fundador de esa congregación de controlador, de dominio, de... No, claro. no, es toda una historia que tú la lees y es así como para llevarla a la pantalla, ¿no? De esos Sin de... duda, de hecho, por eso salió esta película hace un mes, ¿no? De Sí tiene que ver, obediencia. ¿verdad? La obediencia Sí, creo que tiene es algo que ver con prácticamente la... el caso de Marcel Ajá. Maciel. Es una película fuerte, pero está, yo diría que bien cuidada. No, hombre, y se asustaban con la otra del sacerdote. ¿Cuál era la del que tenía un Padre hijo, el Amaro, padre Amaro? ah, Fíjate que todo lo que causó, lo que provocó en México, era un detalle de un sacerdote que tenía un hijo. Apenas, imagínate. El padre Maciel tuvo 3. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda?
No cabe duda, para cerrar, no cabe duda 5 minutos. 10 minutos. que debe tenemos. ser difícil Mira. ejercer el sacerdocio en estas condiciones, ¿no? Claro. En Qué fin, terrible. Bueno, otro tema antes de que entres a esto, y lo quiero tocar porque me parece muy delicado, me parece que es algo que se tiene que revisar, que se sí, tiene que analizar. Este terrible drama que se vivió a consecuencia del accidente en la sí, colonia hombre, de fin de Buenavista. semana, qué Sí, bárbaro. que dices, bueno, no son de esos temas ah, de última hora, estruendosos, que tienen que ver con ejecuciones ni nada, pero sí provocó muertes y provocó lesionados. Y es el caso de pues una persona con discapacidad que tiene un vehículo Adaptado. adaptado para sus necesidades, que va a una fiesta, a un bautizo en la colonia Buenavista, y que en el momento en que le piden que mueva su vehículo que quedó sobre la calle, pues en cierto momento creo que Al sí, maniobrar el al vehículo, maniobrar no hace algo debido, se le botan los cambios porque todavía no dicen muy bien, pero por ahí va el problema, y el vehículo se viene hacia abajo y impresionante. pues se va en contra de pues quienes estaban ahí festejando el bautizo de un niño en unas mesas que fueron instaladas al final de la rampa sobre la calle Y en una de fiesta este, a la que él iba sí, también. que era invitado, que Era era uno de los invitado también. invitados, y la persona que muere inicialmente en ese lugar es la abuela del niño. Imagínate el drama que esto implica. Mira, ahí tenemos fotografías de personas heridas del lugar donde se 18, estaba 18 celebrando, heridos, ¿no? 18 heridos, 18 Un heridos. muerto. Sí está uno o dos muertos, porque ayer todavía creo que estaba escuchando que había muerto ya otra Ah, persona. caray, ya. Ya no vi las informaciones posteriores, pero más que nada el caso me llamó la atención por dos cosas, dos Sí, ángulos. Uno, la responsabilidad obviamente de esta persona, que aunque fue imprudencial, provocó este daño al momento en que su vehículo, por cualquier razón, no le respondió claro. y se va en picada sobre estas personas, ¿no? Y el hecho de que es una persona discapacitada, que a mí me llevaría a preguntar, bueno, ¿pueden o deben estar manejando estas personas? No faltará quienes digan, oye, eso es discriminatorio. ¿Por qué? Porque no Ujú, porque estén así no se les pueda permitir, por eso también incluso les dan sus tarjetitas claro. para que puedan viajar de un lado a otro, pero también si uno sabe o cualquiera sabe o te dicen que no debes de manejar un vehículo si no estás bien en tus 5 sentidos, Ah, porque claro. sí, porque traes un arma en tus manos al Sí, momento sí. de traer un vehículo, cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo te atreves, y no hablo de esta persona, sino cualquiera, cómo te atreves a manejar un vehículo cuando no estás, ahora sí que, En en aptitud. aptitud total? Sí. Uno lo debe de pensar. Eso para mí sería un ángulo a analizar. Otro, el hecho de que la población siga actuando de manera irreflexiva, no quiero decir ya irresponsable definitivamente. Entiendo el drama que está pasando la familia, pero la costumbre que tienen muchos ciudadanos, iba a decir tenemos, pero pues yo no lo hago, tienen Yo muchos tampoco. ciudadanos de realizar sus eventos en la calle, te cierran la calle. Y como argumento te ponen que, bueno, es que no tenemos dónde hacerlo, las casas cada día están más chicas, es cierto, ir a hacerlo a un lugar te cuesta y no tienes, y como opción se ha encontrado esta. Y las autoridades que según esto establecen que para esto debes de tener permiso, Claro. debes de solicitarlo, pues no les importa tampoco eso, porque muchas veces ni piden el permiso y simple y sencillamente dicen, mira, mientras los vecinos no se molesten. Y lo que Claro. hacen es que van y te invitan. Entonces tú ya no dices nada. A nosotros nos llegó a ocurrir aquí, donde están las oficinas, que pues cerca hay área residencial, que tenían toda la calle cerrada. ¿Cómo no? Y tenían, ahora sí que de esquina a esquina, de Sinaloa de Leiva hasta la que sale hacia Benítez. Y simple y sencillamente porque se les ocurrió hacer ahí su festejo. Porque se les antojó. Sí, y no podíamos entrar a la casa familiar. Así es. Entonces yo les pedí que abrieran y no querían. Hablamos a la policía y dijeron, no, pues es que es una fiesta. Pues sí, pues es una fiesta, pues esto es una calle. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. No, pues es que les dijimos que mientras no se
pues no hubiera gente que reclamara. Luego vinieron a decirnos los vecinos que qué pena, que porque les han de haber dicho, ¿sabes qué? Mira, si no se arregla eso, vamos a abrirle la calle. Yo Pues fui tuvieron, testigo sí, de eso, ¿cómo no? pues tuvieron que venir Claro. pues presentar, ofrecer sus disculpas y a tratar de que la lleváramos bien. Dijimos, bueno, mientras nos dejen acercar el carro no hay problema. Pero aquí no había más problema que ese, el que nos habían cerrado la calle, porque es Claro. plano. Pero en un lugar donde tienes rampa, donde muchas veces la piensas cuando dejas tu carro y dices, si no le puse bien el freno, si algo pasa y se va en reversa y te estrellas contra alguien, es para pensarlo doblemente, ¿no? Y en Sí, este caso sí sucedió, es hacia el final de una rampa. sí, cómo no. Yo entiendo que quienes organizaron la fiesta en ningún momento pensaron que esto pudiera ocurrir. Y mucho menos lo Claro. desearon, ¿no? Pero no puedes evitar considerar que se pueden presentar incidencias. Entonces digo, yo veo esos tres ángulos. Uno, ¿cuál es la situación de personas discapacitadas manejando? Claro. Dos, la responsabilidad de los vecinos al momento de hacer sus fiestas sin ninguna precaución y sobre la calle. Y tres, la omisión de las autoridades, que son muy complacientes en este tipo de casos. Desde luego, es parte del desorden que vivimos en esta ciudad, hay que decirlo, en donde las muestras de impunidad se producen todos los días, pero por cantidades impresionantes y la impunidad no es exclusiva de la autoridad, también del ciudadano. Esto que ocurre ahí no es más que una expresión de la irresponsabilidad, el calificativo lo pongo yo, de los residentes de esa zona que con la mano en la cintura se toman la libertad de posesionarse de la calle y sin las salvaguardas correspondientes porque ese tipo de actos están previstos en la ley, corresponden a la autoridad municipal, debe haber vigilancia, etcétera. Ese es por un lado. Evidentemente no es fácil que la autoridad trate de poner orden en este campo porque estos ejemplos son por cientos, no es exageración. Y esa es una veta en la que la autoridad municipal sí puede intervenir Claro, y sí puede hacer algo claro, al respecto y claro. me parece que sería no solo deseable, sino obligatorio. Y por el otro lado, el drama, independientemente del drama personal que representa este suceso para el protagonista, el protagonista en un asunto no planeado, Ujú, evidentemente ujú. accidental, híjole, qué difícil, de veras qué difícil, pero independientemente de esa parte, sí será conveniente que la autoridad haga un examen, análisis pericial muy preciso para determinar hasta qué punto fue un accidente del vehículo y hasta qué punto fue un No. acto de impericia o hasta Ujú. qué punto la discapacidad de este hombre realmente le imposibilitaba para manejar y Ujú. aún así le dieron permiso. Claro. Uno, claro, no se trata de llamar a la autoridad para que a todos los Sí, claro, discapacitados les les frenen y frenen y les quiten licencias de conducir, no, pero me parece que la se debe revisión, revisar. sí, es revisable, Ujú. la aptitud de alguien para conducir un vehículo, Claro. ¿verdad? Y mira, tú hablas de esos tres puntos. Yo diría que son los tres puntos al mismo tiempo. Así es. Porque por una parte, el hecho de que quienes conducimos debemos de hacerlo en pleno Claro, control. Por eso te dicen que no tomes, por eso te dicen que no, no estés claro, bajo es muy sustancias. delicado. Y aún así corremos el riesgo de provocar o estar involucrados en Por accidentes. un descuido Por un descuido, simple, de un repente, exacto, te iba a parpadeo, decir, de repente una parpadeas, claro, distracción, el eso por teléfono, ir una parte, texteando, efectivamente. Otra, el vehículo especial, hay que ver si, el pues, tipo de arreglos. sí, y además si está aprobado, si está autorizado, porque a veces hay otro tipo de modelos de vehículos que han empezado a salir que son resultado de la creatividad de alguien y te dicen, pero no está autorizado porque no cumple los requisitos que debe tener un automotor. Aquí tendríamos que ver este tipo de vehículos, Esa si están, parte, sí, si están autorizados o sí, no, porque si andas en motocicleta tienes que tener tu licencia claro, y y debe de placas, tener placas y debe de estar bien regulado tu vehículo también. Si traes un transporte, lo mismo. claro, Y hablo de transporte de carga o de pasajeros. Entonces yo claro. creo que también en ese sentido habría que ver si el vehículo pues era lo suficientemente seguro para esto, porque ya vimos lo que sucedió. Si no fue una impericia o un descuido del conductor,
Entonces, en este caso, algo le ocurrió a la unidad. Sí, es un asunto a revisar indudablemente y será conveniente ver el resultado del peritaje porque a partir de eso seguramente la autoridad podrá tomar medidas muy precisas sobre el Claro. particular, ¿no? Ahora, en lo personal, en torno a quien provocó este accidente, pues sí es una situación muy lamentable Qué pena, porque sí, porque imagínate, conocido de las No, 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 personas que no, celebraban el qué evento, terrible el eso. problema de la carga emocional que esto le debe traer, además de la cuestión pues de legal que debe estar enfrentando, aunque ya por lo menos 3 de los 18 afectados Le otorgaron el otorgaron el perdón. perdón. Sí, pero ahí sobre su espalda la amenaza del pago de una multa de más de $500,000 Sí. pero en esta circunstancia el dinero y la multa es lo de menos, la parte del drama humano que Claro, significa, claro. sobre todo para él que además era Sí, conocedor, sí, desconocido de conocido los, de... de los ujú. que estaban en el festejo. Qué terrible experiencia personal la de este hombre que ya de por sí vive un proceso complicado por ser discapacitado y tener todavía Sí, que vivir cargar sobre sus hombros eso, ay, así qué es, terrible. así es. Luego tiene todavía una pena de cárcel pendiente por uno de los cargos que según estaba escuchando al su procurador, pues no se, ese sí no se le puede retirar, pero aparentemente alcanza fianza porque creo que la pena es de 3 a 5 años, y ya ves que se Sí, promedia, y si es menos y si es de primo 5 años, delincuente, en exacto. fin, Y así aquí es. fue definitivamente un accidente, eso sí se vio. Pues ojalá, mira, y ojalá que sí le otorguen el perdón, definitivamente, pero la carga emocional va a ser mucho más Yo, pesada para este hombre. híjole, yo no quisiera estar en los zapatos de este Sí, es hombre. terrible. Qué complicado, habrá que tener en consideración esa parte de la dimensión humana, de esa parte de la tragedia, Como unos caray. segundos te cambian la vida, ¿verdad? Una fracción de segundo, ya lo sabemos, la conducción de un automóvil que según la ley es un arma letal, ¿no? Cualquier cosa, porque Así puedes es. estar pensando, ¿para qué fui a esta fiesta? No, no, mil ¿Para qué? cosas, Por eso te digo, es un cómo es un se drama. van presentando las cosas para que llegues a un punto y la situación te cambia diametralmente, ¿no? Nos Sí, queda un par de minutos, creo. Un minuto. un Un minuto. minuto, así que Bueno, me reservo para bueno, mañana el otro asunto que traía, pero comparto entonces información sobre este nuevo aspirante a la dirigencia ¿cómo se llama? Del sector popular del PRI, la CNOP, que como decías ayer ha estado recorriendo y reuniéndose con priistas ujú. para convencer, pues como lo estaba ¿De haciendo Adán Nancy, Ruiz? sí, de Adán Ruiz, Ujú, que traía el dedazo, la bendición del claro. dedazo, y cuyo mérito era haber sido secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, compadre del diputado periodista de Baja California, Lito Pete, efectivamente, Pero bueno, no tiene una responsabilidad en el Congreso Federal que atender. Que por tiene que venirse a dirigir la eso. CNOP aquí. Pero además, espérame, me llama la atención el desplegado tan Ujú, organizado y nutrido de firmas que ajá, salió, ¿verdad? ajá. No tanto en rechazo a él, sino en A apoyo a favor otra de... persona, de una diputada local. Mira, por ahí me dijeron rápido porque ya nos están cortando y no Ah, lo he visto, ¿eh? Que viene la firma de Rodolfo Fierro Márquez. sí, ¿Sí? sí, ¿Ya viste? sí. Ah, ahí sí se les fue, ahora sí que un ejote completo. Sí, lo que me dicen es que detrás de esta reacción organizada y muy organizada Ajá. está Fernando Castro Trenti Mira, porque no lo dudes, perdería el no lo control de dudes, la no lo dudes, CNOP. pero reunió a una gran cantidad, si es que todos firmaron, si es que todos Efectivamente, firmaron, efectivamente, exactamente. muestra po- de que todavía tiene fuerza y poder, Claro, Fernando. claro, claro, sí, porque creo que eso no se duda, ¿no? Digo, no se duda que puede estar Claro, atrás de esto, pero pues habrá que ver si realmente, pues todas las firmas son de quienes dicen ser, ¿no? sí, Por lo menos la de Fierro Marcando creo que no sea creo. real. Al señor Adán Ya, le fue como en feria en la sesión de la sí. Asociación Política de Baja California, la Bueno, lo APBC. platicas mañana porque ya nos Sí, están se puso cortando. feito. Sí, nos vemos mañana a mediodía, mismo canal y desde AFN. Sí, señor, pásela bien.